Hola nuevamente, Dios te bendiga. Espero que le estés pasando muy bien, que hayas tenido un buen día. Y en esta hora quiero compartir una palabra de Dios contigo, la cual la vamos a tener en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Y esta es una palabra que Jesús dio cuando estuvo en esta tierra, y es sobre la oración y la regla de oro. Y dice así: en el nombre del Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Palabra de Dios. Vemos que Jesús en aquel tiempo instruyó muchas veces a sus discípulos y a todos aquellos que lo escuchaban, y les enseñó sobre el reino de Dios. En esta ocasión les enseñó sobre la oración y la regla de oro. Qué importante es la oración, porque es hablar con Dios, es comunicarnos con Él, es como estar mensajeándonos o al celular con Dios, expresarnos ante Él. Así es como se construye una relación de confianza, ¿verdad? A través de la comunicación. Él se comunica con nosotros a través de su palabra, y nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración. ¿Y qué les decía Jesús? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Qué importante es esto, porque para pedirle a Dios, para comunicarnos con Dios, primero hay que creer en Él, creer que hay alguien al otro lado de la línea, y ese es Dios. Dice que hay que pedir y se os dará. Qué importante es tener esta fe de que Él contestará nuestra oración en su tiempo. Dice: buscad y hallaréis. Buscad requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación. Cuando a nosotros se nos pierde algo importante, vaya que nos esforzamos en buscarlo, damos vuelta toda la habitación, toda la casa, y como que nos desesperamos buscándolo, porque necesitamos encontrarlo. Dios quiere que también le busquemos, nos esforcemos, le dediquemos tiempo, como si de un tesoro se tratase, porque es un tesoro encontrar a Dios. Después dice: llamad y se os abrirá. Y esto me recuerda al hijo pródigo, porque en la parábola del hijo pródigo nos dice que hubo un momento en que él volvió en sí, como que pensó, meditó y decidió volver donde el Padre. Y dice que el Padre lo estaba esperando, lo vio a lo lejos, es decir, cuántas veces no salió a ver si venía de regreso aquel hijo que se había ido lejos de casa. Y cuando lo vio
dirá: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y aquí nos pone el ejemplo y compara a Dios, ¿verdad?, con un padre. ¿Qué padre, si su hijo le pide algo, no trata de darle lo mejor o le dará lo peor? Aquellos que son padres, que son madres, tratan de darle lo mejor a sus hijos. O sea, si pudieran hacer mucho más, lo harían. Pero, por ejemplo, si ustedes, sus hijos les piden algo, ustedes le darían una piedra, ¿no, verdad? Y dice, si le pide un pescado, ¿le daría una serpiente? Claro que no, porque lo ponía en peligro. Lo que trata de decir aquí es, si tuviera hambre, un hijo, no tratarían de suplir esa hambre, de sustentarlo, de proveerle. Y en vez de eso, le darían una serpiente. No, ¿verdad? No tendría sentido, porque alguien que ama no da lo peor, trata de dar lo mejor más a sus hijos. Así es Dios con nosotros, porque Él es el Padre perfecto, y si nosotros los seres humanos, siendo imperfectos, tratamos de dar lo mejor a los que amamos, ¿quién más será Dios? Después dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta es la regla de oro: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, lo que yo deseo que los demás hagan conmigo, no debo quedarme, ¿verdad?, esperando a que lo hagan, sino yo debo hacerlo con ellos. Es lo contrario al ojo por ojo, diente por diente, porque esto implica que en muchas ocasiones voy a tener que pagar al que me hizo el mal, haciéndole el bien. Y es difícil, pero así es nuestro Dios también con nosotros. Cuántas veces le fallamos y Él sigue teniendo misericordia de todos. Dice la palabra que Él hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, sobre todos. Así que Dios nos ayude, porque es un verdadero desafío que sin Dios no podemos hacer. Porque muchos dicen, el que me la hace, me la paga. Pero Jesús no dijo eso. Cuando lo crucificaron y se burlaban de Él, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese espíritu quiere que tengamos nosotros respecto a nuestro prójimo, ya sea respecto a las personas que nos aman o que nos hagan el bien, que nos caigan bien, o aquellas personas que nos hagan el mal. Lo cierto es que Dios quiere que a todos los tratemos por igual, que seamos, ¿verdad?, personas que den amor a todos, sin importar quién. El Padre nuestro, en cierta estrofa, en cierto versículo, dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir,
una persona quizás me ofendió, me insultó, fue imprudente, yo debería hacer lo contrario con esa persona, ¿verdad? Debería ser prudente, no debería responderle de la misma forma, no debería alzar la voz y en lo contrario a lo que la sociedad, ¿verdad?, encontraría bueno, porque la sociedad encontraría bueno que yo me defendiera, pero la palabra de Dios me dice otra cosa, porque Él tuvo piedad de todos nosotros, porque entre nosotros los seres humanos no hubo justo ni aún uno, ninguno, y sin embargo Él nos vio con amor y vino a morir por nosotros para salvarnos, para hacernos parte de su reino, para ser hijos de Dios. Así que Dios nos ayude para hacer el bien, incluso aquellos que nos hacen el mal, pero hacer el bien así como nuestro Padre le hace el bien a todos por igual, así como Él no hace acepción de personas. Así que Dios te bendiga y te invito a comunicarte con Dios, a orarle a Dios con tus palabras, que nazca de tu corazón, que sea una conversación con Dios y hacer con los demás lo que a uno le gustaría que hicieran, ¿verdad?, por nosotros. Así que Dios te bendiga, te mando un gran abrazo, espero que tengas un hermoso día mañana, que las cosas mejoren y mucho cariño.